es una situación angustiosa, preocupante, el hecho que por todo el país se están extendiendo estos flagelos tan tenebrosos que no contribuyen sino a caotizar y a complicar las cosas del medio ambiente en el país, lo cual está causando que nosotros los habitantes, ciudadanos, seamos perjudicados por las consecuencias que traen este tipo de situaciones total y absolutamente contrapuestas a lo natural, a lo racional. Por tanto, yo considero que se tiene que concientizar más a las personas para que cuidemos de la naturaleza, que es ahora más que nunca, y nos estamos dando cuenta que es el factor principal para la sobrevivencia del ser humano. Muy bien, es correcto. Es en todo lado, ¿no? En todo lado. Incluso hasta en otros países también se empieza a dar estos flagelos, como en otros países se empiezan a dar situaciones incontrolables, ¿no? Muchas lluvias, inundaciones o sequías como las que estamos viviendo nosotros. Ahora en el Ecuador no podemos ir en América Latina porque en Colombia, en el Chocó, llueve mucho, en el Perú también. En el Perú está lloviendo en algunos sectores demasiado, menos en el Ecuador. Y a todo esto a veces hay un ambiente que es verdad que no llama la atención, economista. Hay un ambiente así convulso, ¿no? Cada vez que hay elecciones y la gente trata de convulsionar más el ambiente, creyendo que con eso va a obtener réditos. Imagínese usted habernos preocupado por el tema tópico, cuando debería ser en un Estado de Derecho. Si hay un ciudadano que no cumple con requisitos, que está afuera, afuera, otro adentro, adentro. Así debería ser, ¿no? Con todo respeto, en un régimen democrático. Pero se escandaliza todo, economista. Indudablemente. Y hablando a propósito del clima, en Colombia, este momento hay un cambio climático impresionante, con una lluvia en todos los 27 departamentos de los 32 que ellos tienen, y está haciendo destrozos con exceso de agua. Vea las contraposiciones. Mientras acá no tenemos una gota de agua, ellos en cambio están inundados de agua. Pero ahí está el punto que a mí me preocupa, porque a pesar de que ellos sí tienen los embalses totalmente llenos, no venden un kilovatio de hora al Ecuador sabiendo bien nuestra urgente necesidad, cosa que antes Colombia no lo había hecho jamás, porque ellos eran vecinos que siempre estaban a la disposición de las emergencias y necesidades que nosotros teníamos. Pero cosa rara, hoy se está negociando más bien con la empresa privada de allá para tratar de obtener unos pocos kilovatios que en parte solventen la necesidad de déficit que actualmente tenemos. Fíjese usted, el presidente terrorista que habla el discurso de la solidaridad con los pueblos, pero con este no. Tal vez si fuera con Nicaragua, con Cuba, tal vez ahí sí, diría, pues para que vean ustedes cómo son los comportamientos mezquinos de esta gente, ¿no? Indudablemente, en eso consiste la importancia de saber elegir bien, y sobre todo gente que tenga un alma pura, sincera, blanca, para el servicio en realidad, noble, no solo de su propia comunidad, sino de todos los necesitados. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos hecho presente a favor de ellos y mutuamente? Pero en cambio ahora es una especie de impedimento por una obsesión, yo sí pensaría, de orden ideológico. Entonces, cuando privan esos intereses sobre los de la ciudadanía, entonces estamos frente ya no a estadistas, sino a personas sectarias que lo único que quieren es impedir que las personas tengamos un mejor nivel de vida y condiciones más favorables para podernos desenvolver día a día en las circunstancias difíciles que se nos presentan por diferentes razones.
Economista, le había adelantado un poco, y claro, lo dice bien usted, que el hecho es que hay que saber elegir bien. Sin duda. Qué fundamental Sin eso, duda, ¿no? lamentablemente las condiciones electorales que tenemos, las leyes torcidas, contemplativas a que grupos de diferente naturaleza e intereses puedan aspirar a captar, en este caso, los designios del pueblo, da lugar como para después estar en lamentaciones. Vea usted el conflicto actual que está presentándose dentro del mismo gobierno con el problema de la señora vicepresidenta, que la escogieron a dedo sin conocer sus antecedentes frente a su posición ideológica. Mire, una persona que no había sido absolutamente nada en su vida anterior, más bien una mujer fracasada en el tema político. A pesar de eso, el señor Noboa, por circunstancias que se desconocen, la escogió y hoy por hoy está librando una batalla incluso de estabilidad de su gobierno. Ya se está anunciando el posible juicio al señor Noboa, justamente propiciado por la señora vicepresidenta, lo cual puede traer algo que al país le cambie la dirección política automáticamente. Porque claro, los señores que están haciéndole el juego a la señora vicepresidenta, todos tienen sus intereses sobre el gobierno porque todos tienen sus candidatos, ahora en época de elecciones, donde se elegirá el futuro para los 4 subsiguientes años. Y más cuando hay intereses, que todos lo conocemos, muy serios en el tema, especialmente de orden legal, que es lo que cierto grupo fuerte político trata, en este caso, de cambiarlo, porque sus intereses se circunscriben a levantar, en este caso, las penalidades de personas que están sentenciadas. Y ellos no descansarán hasta no librar esa situación. Así que estamos frente a problemas de orden personal y pagando las consecuencias todos los 18 millones de ecuatorianos que siempre queremos vivir en paz, tranquilidad, seguridad y sobre todo con respeto a las leyes tanto jurídicas como en este caso de cumplimiento a los intereses que obligatoriamente tenemos todos. Economista, fíjese ahora, todos ellos hacen carga un montón defendiendo a una vicepresidenta que no es de ellos. Acuérdese usted que lo nombraron, lo eligieron, lo escogieron como candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno. Ganaron las elecciones de cualquiera sean las formas, pero ganaron. Una vez adentro en el poder, le dijeron que era el peor gobierno de la historia, solo porque no se alineó ya con ellos. En cambio ahora, a una vicepresidenta que es ajena de otro gobierno, de otra ideología, la defienden a rabiar. Esa es la parte que a todos absolutamente nos preocupa, porque si bien ganó una tendencia, una posición, una línea política, en cambio hay dentro de esta situación de administración un caballo de Troya que lo está utilizando, en este caso la oposición, pero yo diría de una forma perversa, porque las circunstancias del país son difíciles. Afrontar un problema energético producido por la ineficiencia de las hidroeléctricas por un lado y por otro lado también por la falta de agua, trae el aprovechamiento de los politiqueros, que lo único que tratan es de hacer creer que este presidente nos tiene en este estado de paralización eléctrica, sabiendo bien que en 10 meses es imposible solventarlo, tomando en cuenta las inmensas inversiones que hay que realizar durante todo el tiempo o se debió haber hecho en los años anteriores para suplir esas necesidades. Y cuando ellos tuvieron la oportunidad, hicieron hidroeléctricas que hoy no están funcionando. Hay 8 hidroeléctricas, de las cuales creo que solamente 3 están operativas. Y entre esas, una que se la proclamó como algo importantísimo, como es Coca-Cola Sinclair, apenas está rindiendo el 30%.
y con otro antecedente, que ni se la ha inaugurado todavía a esa hidroeléctrica, y ya se avisora la posibilidad de que tenga que necesariamente paralizarse por las situaciones técnicas que fueron muy mal manejadas. Hay una persona en la línea. Buenos días, 725-400, le escuchamos. Adelante. Muy buenos días, doctor Aponte, señor Burneo, George Velázquez. Hay que aclarar que lo que se manifiesta en un medio de comunicación siempre es la opinión personalísima de quienes las emiten, y no es una verdad para que sea aceptada por todos. Acaba de mencionar usted, señor Burneo, que el señor presidente Noboa no conocía de la realidad de las cosas y que no puede en 9 meses solucionar los problemas. Le hago recuerdo nomás que en el mes de febrero ya se convocó una consulta popular donde se gastó muchos millones de dólares que tranquilamente hubiesen servido, para iniciar la reparación de las termoeléctricas que en el país no les habían dado mantenimiento desde el gobierno del señor Lenín Moreno. Él conocía eso porque su ministra de Energía les comunicó, porque el ministro de Economía, encargado del Ministerio de Energía, conocía perfectamente esta situación. Tratar de lavarle la cara a un presidente inepto es lo peor que un lojano podría hacer. Buenos días. Lamento, economista, pero esa es la libertad de expresión. No, está en su pleno derecho de pensar el señor como ha manifestado y respeto totalmente sus palabras. Lo que ocurre es que en una opinión, en estas circunstancias, no es fácil para convencer o hacer creer absolutamente a todo. En primer lugar, yo no he venido aquí a nombre del gobierno. En segundo lugar, no estoy defendiendo absolutamente a nadie. Estoy hablando de una situación difícil que estamos simplemente pasando y que naturalmente hay un presidente que tiene que asumir la responsabilidad. Ahora, lo que estoy tratando de manifestar es que si bien podía haber conocido, pero las circunstancias que se han presentado ahora, con un estiaje nunca vivido durante 60 años, era imposible predecir que naturalmente íbamos a tener este largo apagón de energía. Muy difícil. Y si lo hubiéramos sabido, también en estos 10 meses era imposible creer que teníamos las herramientas suficientes para cubrirlas. Ahora, el tema del parque termo, indudablemente que viene prácticamente sin funcionar. Solo le recuerdo una cosa, sí, para que les recuerde usted. Serenos como es usted, inteligente, experimentado. Espere nomás que Pavel empiece a recortar ya el suministro de agua en Quito. Le van a decir, y pregúnteles, véales, a servilismo si van a decirle que es un inepto, que no sirve para nada, que para qué se metió a ser alcalde si no iba a dar agua. Solo déjenles con eso y ya va a ver usted, esperemos. Ya empezó el racionamiento durante la noche y hasta diciembre advierte que les garantice el agua, dice Pavel Muñoz, el alcalde de Quito. Pero eso solo es el comienzo, economista. Todos los alcaldes que en el territorio ecuatoriano van a sufrir de lo mismo. Habrá alguna excepción, alguna provincia que tenga garantizado el suministro de agua, pero no porque es muy eficiente, sino por las condiciones de la naturaleza. Si tendrán buenas reservas, hay un buen bosque, han protegido el agua, otras administraciones en otras provincias. Y por eso va a haber agua en algunas provincias, en algunas ciudades, en las alcaldías. Pero ya va a ver usted, estamos diciendo al alcalde de Loja que debería empezar a hacer lo mismo, ya este rato, empezar a racionar el agua durante la noche para garantizar unos días más de suministro de agua. Entonces el tema de enfermizo, y por eso es doloroso este tema del teléfono, ¿no? Tener que liberarlo, imagínese usted, para interrumpir así. Y en cambio, no, porque todo es otra dirección, no, es solo atacar para defender una cosa. Estamos tratando un tema racional, un tema natural, un tema que
se le va a dar, cualquiera hubiese sido el gobierno, no podría haber resuelto esto. Imposible. No podría haber resuelto. Por más que hubiera sabido de la situación, es imposible. Exactamente. Entonces, claro, la gente lo que ocurre es que está desesperada. Y los políticos, lo malo es que se están aprovechando de esto. Eso es para mí lo temerario. En vez de ellos sumarse a buscar una solución por el lado positivo, ¿no? Este rato están cayéndole a palos al gobierno. Entonces, eso más bien es lo que sí deberíamos cuestionar. Eso es cruel, claro. Porque, en cambio, ¿qué pasaría si en ese caso los candidatos salieran a dar luces y ver cómo apoyan en este caso al gobierno? Pero de una forma propositiva, más no anarquizando y echando más leña al fuego. Entonces, claro, la ciudadanía está confundida. Y el señor, con legítima razón, reclama y le echa la culpa directamente al actual gobierno de lo que está pasando en la actualidad. Por ejemplo, el tema, como usted bien señala, del agua. Veo que ya se lo está viviendo también en Loja. En mi barrio, por ejemplo, no hemos tenido agua todo el día de ayer, ¿no? Y en Quito pasa exactamente lo mismo, y eso que es un alcalde de la línea exactamente opuesta al señor presidente de la República. Porque es lógico, frente a la naturaleza no se puede hacer nada. Ahora, lo que sí tenemos que hacer conciencia es que de aquí en adelante tenemos que tener esto como experiencia para que quizá de aquí en unos 5 años, 4 años, 3 años, esto ya no vuelva a repetirse. Pero también pensar que de forma inmediata esto se va a solucionar es mentir al pueblo. Esa es la demagogia que venden justamente los politiqueros, que durante tantos años se han hecho repetir dentro de los puestos públicos y no han solucionado y solventado estos inconvenientes. ¿Quiénes han sido los que han gobernado en nuestro gobierno, en nuestro país, durante los últimos 20 años? Ahí tenemos que apuntar justamente para determinar las responsabilidades. Pero decir que los que están en este momento tienen que solventar los problemas y los negociados y las obras mal hechas, que justamente aquí se las ha repetido por cuántas veces y se las ha advertido, porque además hay hidroeléctricas, pero no están terminadas, con sobreprecios, y están abandonadas, porque lamentablemente las condiciones no lo permiten, ya que se han hecho con malos materiales y antitécnicamente. Entonces, a eso hay que apuntar realmente a los culpables. Y comience por Isimanchi, cuando quiera darles un ejemplo de mal hechas, abandonadas, usted inmediatamente les dice, aquí nomás, váyanse a Isimanchi y van a ver por dónde hicieron el túnel y dónde está la casa de máquinas. ¿Por qué Colombia, por qué Perú no tienen estos inconvenientes? Porque, por ejemplo, ahí, mire, el sector privado tiene libertad de trabajar abiertamente en hacer estos parques termos e hidroeléctricos sin límite para que puedan vender al gobierno la energía eléctrica. Allá tienen libertad. Por eso, por ejemplo, ellos tienen capacidad de vendernos 300, 400 kilovatios sin ningún problema. Nosotros, con las benditas leyes creadas justamente por esta oposición ciega, ha tenido un límite máximo de producción en el sector privado de 10 kilovatios. 10. 11, entonces, ¿quién ha podido desarrollar ese campo energético? Que es justamente el sector más necesitado porque es el productor del país, pero justamente a ese sector se lo ha tenido atado. Y ahí viene la parte que no comprende el pueblo, que justamente son estas leyes malignas que han limitado la posibilidad para desarrollarnos. Pero como es el sector privado el que puede invertir en esto, entonces eso está prohibido. Por eso tenemos que cambiar de mentalidad, porque el gobierno no es el que tiene que darnos solucionando todo. Si tenemos una dependencia directa del Estado, estamos arruinados porque el Estado todo lo que lo hace mal. Ahí se conforman las mafias, los grupos que justamente saquean al país. Mire la cantidad de dinero que aportamos, la cantidad de dinero que obtenemos por cuenta de divisas, de ventas, de recursos, y todo se va en burocracias, todo se va en gastos inoficiosos. Cuando intentamos esa cuestión dentro de lo que es el tema económico, vamos a abrir los ojos para darnos cuenta. Por eso muchas veces es necesario topar fondo como ahora, para entonces sí reflexionar y decir, estamos por mal camino, y tenemos que dar la apertura
al sector que sí lo podría hacer porque ellos sí tienen recursos y sobre todo son los productores. Pero para producir se necesitan las condiciones energéticas apropiadas. Entonces nadie más que ellos van a ser buenos y eficientes en ese trabajo. Ahora, que la luz va a subir de precio, señor, ahí sí se justifica un subsidio para que el sector privado venda esa luz y supla el gobierno esa diferencia y el pueblo no salga afectado como todo el mundo se cree que va a subir el precio de la luz. Por favor, entonces tenemos que ser consecuentes a un sistema que ha fracasado dentro de nuestro país. ¿Creado por quién? Por los políticos que hoy por hoy están apoltronados dentro de las diferentes instituciones del Estado, como es principalmente la Asamblea Nacional. Economista, antes de pasar a otro tema, que la coyunda obliga, ¿no?, a tratarlo. ¿Usted tiene algún beneficio con el gobierno? ¿Algún ¿Beneficio de qué naturaleza? ¿En orden personal? ¿Algún rédito? En lo absoluto. Yo estoy totalmente al margen dentro del tema de participación, sobre todo con este gobierno que ni siquiera creo que me identifican. No saben ni quién soy. No, en lo absoluto. Y lo que sí tuvo usted una participación cuando fue diputado, ¿puede recordarnos, economistas? Yo le voy a pedir de la manera más gentil a usted, si nos puede recordar, ¿bajo qué argumento el imberbe gobierno del presidente Correa los mandó a la casa a 57 diputados desde entonces, entre ellos usted? A todos los de Loja, entiendo No, que se fueron. yo sabe que no fui de los afectados de los 57 diputados. Yo sí me quedé, porque supuestamente yo, por ejemplo, estaba dentro de una línea, una posición tranquila, donde al gobierno que de ese entonces ni siquiera me refería, economista, al periodo donde sacaron. Ah, sí, pues en el 2007, claro. En ese periodo sacaron. Ah, no, terrible. Usted estuvo ahí. Pero el natural. Obviamente, usted yo estuvo viví ahí. un infierno dentro de ese congreso. Ya, por eso es lo que quiero que cuente, cómo se dio la salida de 57. Eso fue terrible, ilegal por donde lo vea. Porque simplemente eran diputados que no estaban en la línea del gobierno desde entonces, y por tanto ellos usaron un artificio mañoso, que fue con el presidente del Tribunal Electoral de ese entonces, cuando un presidente Acosta, del tribunal, al doctor Acosta, que fue elegido por el Congreso, pero utilizado por el gobierno. O sea, de la terna del gobierno. Claro, exacto, por la terna, y fue nombrado por el Congreso Nacional. Y a los pocos días... ¿El Congreso del que usted participaba? Del que yo participaba. Ya, perfecto. Por eso quería que nos... Ahí fue cuando se presentó el caso de los diputados de los manteles. Ya, los diputados de los manteles. Claro. Pero ¿cómo se produjo? ¿Por qué los echaron a los 57? Porque sencillamente decía que estaban atentando contra un proceso del Tribunal Electoral que estaba queriendo llamar, tengo entendido, a una asamblea constituyente o algo por el estilo. Ya no me recuerdo exactamente, pero el tema es que estábamos, dizque, en un proceso electoral o de un plebiscito, algo por el estilo. Ya no me recuerdo porque ya son muchos años, pero el hecho es que usaron una justificación peregrina para que de un plumazo un presidente del tribunal, que no era una autoridad, que estaba sobre un grupo elegido por el pueblo, el tribunal solo era un órgano, no era una función del Estado para ese entonces. Claro, no era una función, era autónomo. Sí, pero lo que pasa es que con la nueva Constitución pasa a ser función del Estado. Pasa a ser una función del Estado. Claro, pero para ese entonces solo era un órgano. Indudablemente. Rector del sufragio. Rector del sufragio, nada más. Y sin embargo tuvo un poder, un nivel. Pero lo temerario, mire, Freddy, fue que cuando querían sembrar un clima de paz contra los congresistas, instalaron una cantidad de altos parlantes alrededor del Congreso Nacional para que nosotros no podamos trabajar. Y llegó un momento en que asusaron... No, pero en serio, ¿les pusieron parlantes? Por todo el Congreso, los rodearon de parlantes al Congreso. ¿Le recuerda a usted la residencia japonesa del embajador, de la Embajada del Japón en Perú, cuando Fujimori sacó a los terroristas de Sendero Luminoso? Les ponían altos parlantes. Exacto, muy parecido. Qué buen ejemplo, muy buen parecido. parangón, ya muy bien.
Entonces llegó un momento Ya. en que fue tal la presión que incluso hubo una horda de manifestantes que utilizaron en ese tiempo, se prestaron los que habían del MPD, que estaban haciendo el juego al gobierno, y llevaron Estuvieron a órdenes del y los gobierno. metieron dentro del hemiciclo, dentro del Congreso Nacional para que nos amedrenten. Y ahí hubo una estampida y una huida de todos los legisladores porque había el temor de que iban directamente a flagelar a la gente que estaba dentro del Congreso Nacional. Claro. Entonces, tuvimos que lamentablemente por unas puertas secretas y todo, que era en ese entonces el viejo Banco Central, el que nosotros teníamos que huir y no ser en este caso agredidos por estas personas que iban con todas las ínfulas justamente a destrozar el trabajo que estábamos nosotros realizando. Me recuerdo perfectamente. Yo lo recuerdo. Esa fue una cosa que el pueblo en ese momento tenía un mal concepto del Congreso, a pesar de que estaba iniciándose, porque no creo que habían pasado ni 3, 4 meses. Exactamente. Pero era solamente porque el señor Correa ya llegó con la intención Él no de tenía destruir diputados. Él no tenía diputados. No tenía diputados. Claro, no se olvide. Exacto. Entonces él fue directamente y eso lo aprovechó políticamente. Y claro, el pueblo no tenía siempre un buen concepto del Congreso, porque en el Congreso estamos todas las fuerzas que en este caso permanentemente apuntan al debate y a la oposición o a la diversidad de criterios que no siempre están acordes con el criterio y pensamiento del presidente. Economista, yo sé que como usted reconoce han pasado algunos años, eso fue en el año 2007. 2007, de acuerdo. Muy bien. Los 4 diputados de Loja, ¿cuántos se quedaron ahí? Ahí, bueno, O sea, los que ahí el tuvieron que salió los fue 50. Saúl Auquillas, en esos 57 diputados. Y el señor Freddy Bravo. El licenciado Freddy Bravo. Exacto. También, claro. Sí. Usted Usted y José Bolívar Castillo todavía nos quedamos en el Congreso unos meses más. se quedaron unos mesitos más. Sí, sí. Viendo la posibilidad de que la cosa Digamos ahí tratando de mantener la situación y defendiendo nuestras curules, ¿no? ¿Y por qué salieron finalmente? Y en nosotros ustedes, todos. los que se quedaron. Fue porque naturalmente en una forma ilegal el señor presidente cerró el Congreso Nacional para llamar a una asamblea constituyente. Cosa que no necesariamente tenía que habérselo hecho de esa manera. Eso se ha recordado porque se hace escándalo, dicen, que es un escándalo, dicen. Ya, pues, porque a una vicepresidenta la suspenden unos días. La suspenden. No la están echando, la están suspendiendo, la están castigando vía administrativa, que claro, tampoco es un procedimiento adecuado. Pero los que están juzgando son justamente aquellos que cometieron las más grandes tropelías en la democracia. ¿Está de acuerdo usted en eso o no? Con lo que está narrando. Bueno, exacto. O sea, me parece que todos esos excesos han significado para mí la ruptura ya del orden constitucional. Ya, o sea, desde el 2007, desde el mismo hecho, el señor presidente cuando se posesionó no juró la Constitución. Para mí que ya se rompió. ¿No juró la Constitución? No. Él cuando se posesionó no juró. ¿Qué juró? No sé qué habrá jurado. Por eso justamente desde ahí viene el respeto a todas las leyes y por eso se han hecho barbaridades. Pero por favor, eso es cuestión de recordar y revisar la historia. Por eso le pedía a usted que no recuerde todo para que No. la gente, no juró la bandera el presidente Correa en ese entonces. No juró la Constitución. No juró la Constitución, perdón. La del 98. La del 98, obviamente. No la juró y no tenía diputados. Dos datos claro. que son importantísimos. Exacto. No tenía diputados, pero llegó a tener todo el bloque a su favor luego. Por supuesto. Porque los echaron a ustedes y vinieron los suplentes, ¿así fue? Así fue. Y ya. Vinieron los de los manteles, exactamente. Lo de los manteles, que lo llamaban. Con el aval del presidente del tribunal, Acosta, que no recuerdo el nombre. El señor Acosta, exacto. Entonces le echaron y todo el mundo se quedó en silencio. Todo el mundo Jorge Acosta, Jorge Acosta. ¿Y todo el mundo avaló esto? En ese momento tenía una popularidad tal el señor presidente, que estaba en el orden más o menos del 80% a su favor. O sea, es cuestión de Entonces, popularidad. ni siquiera los periodistas se atrevieron a topar este tema.
Claro, o sea, solo es cuestión de Ahí era popularidad. mala palabra hablar contra esto. Claro, por eso lo estoy diciendo. Solo era cuestión de popularidad, no era cuestión de derecho. No, no es cuestión de derecho, ni de la justicia, ni de solo cuestión de político, un tema político nada más. De popularidad, ahí nadie respetaba el derecho. Nadie respetó el derecho, por favor. También es bueno recordar Lo que eso. pasa es que veo ahora que me sacan todos los artículos, todo el derecho. Es todas que las así normas. somos, ese es nuestro cardumen, se viste de las circunstancias y nos aprovechamos, pero que cuando hay que hablar de todo eso, todos esconden la mano. Ajá. O sea, lamentablemente vivimos en un país donde aquí se hace lo que nos da la regalada gana y también estamos al vaivén de las circunstancias politiqueras. Ya. Siempre nos ubicamos a la orilla de los posibles ganadores y al caído le damos palo. Esa es nuestra característica. Por eso nuestro país está como está, de irrespetarnos en vez de ayudarnos. Yo escribí un libro ya hace algún tiempo que se llama Crónicas de un Estado fallido. Es justamente recogiendo todos estos pasajes que se vivieron de una forma infame. Pero cada vez se pone más vigente. Más vigente, este más libro vigente cada vez todo. cobra más vigencia, Claro. porque es como que se lo hubiera escrito hoy. Exactamente. Es increíble. Exactamente. Yo ya viví esta experiencia y por eso a mí la política en muchos aspectos me repugna, porque aquí las tales leyes no se respetan, nunca se respetaron. No. Claro, el de economista. Y el tema de Topic hacía el vuelo nada más. A ver, el tema Topic, en primer lugar, le están echando la culpa al presidente, que no tiene nada que ver en el Tribunal Contencioso Administrativo del El tribunal. el Consejo. El Consejo Es una función del Estado. es una función, sí, Ya, por pero eso la va- manejan los jueces, que son los que toman las decisiones. Por tanto, ella no tiene nada que hacer el actual presidente. Más bien donde está complicado es naturalmente en la acción de personal que dictó la ministra de Trabajo con respecto a la cesación de 150 días de la vicepresidenta, donde está sobre la norma constitucional. Sí, pues es. Entonces ahí tiene que seguir el procedimiento de las consultas correspondientes para que vaya a la Corte Constitucional y qué sé yo, y absuelvan este problema. No, porque ahí la ministra, sencillamente, ella aplicó una norma de acuerdo a sus justificaciones, ella sabrá por qué lo hizo. ¿No? ¿Qué pasaría? Solo para terminar, veo que el tiempo se nos ha ido, economista. ¿Qué pasaría si ella lo reemplaza en el poder, en el ejercicio del poder, al presidente Noboa o cualquiera sea su nombre incluso, pero reconociendo la relación antagónica que hay entre los dos mandatarios, ¿no? ¿Qué cree usted? Si mañana dice Noboa, o sea, que cojo mis 4 maletas y me largo a hacer campaña y la deja la señora ahí, ¿qué cree que pasaría en este país? En las condiciones normales no pasaría nada, pero en las condiciones anormales que vivimos actualmente pasaría mucho. ¿Qué, por Verá, ejemplo? todo lo construido hasta aquí, o todo lo respetado frente a las acciones judiciales que se han vivido, se irían al piso. Tenga la plena seguridad que al otro día estará libre el señor Glass. Tenga la seguridad que el señor expresidente, señor Correa, vendría aquí al país, a incendiar este país y a ver la manera como a este país se lo toman nuevamente estos grupos. Pero ¿por Y qué? con la Porque- gente enardecida e impreparada que estamos, porque nosotros vivimos de emociones más que de acciones correctas y de ver las cosas con objetividad, nos dejaríamos aprovechar en este país de estos personajes que se han victimizado. ¿Victimizado de cosas de qué? Después de haberle hecho tanto perjuicio a un país, ¿no? Con obras mal hechas y sobre todo con saqueos de dinero que están a la vista de todos los ecuatorianos, más aún cuando un contralor ha sido juzgado en otro país como un cleptómano permanente durante 10 años, quien tapó todas las corrupciones que se vivieron en ese periodo de gobierno. Entonces yo creo que en ese aspecto no podemos ser ciegos frente a lo que nos está pasando y no hacerle el juego justamente a un grupo que está involucrado con la narcopolítica. Entonces no puede ser posible que tengamos que ser nosotros
condescendientes a estas barbaridades que se nos han producido y que están trayendo los serios problemas que hoy por hoy los vivimos con angustia. Economista, pero obviamente cualquier argumento inteligente que diga una persona, cualquier argumento justo, cualquier argumento legal que diga una persona, en época de campaña, ninguno vale. Ninguno vale, economista, tenga la plena... Natural. Este rato estamos al calor nada más del tema politiquero, donde cada cual acomoda sus palabras de acuerdo a su conveniencia. Pero no estamos viviendo una auténtica democracia sincera. Mire usted, por ejemplo, esa unidad, ese maridazgo que hay dentro del Congreso, entre dos partidos supuestamente antagónicos dentro de lo que es el tema ideológico. El tema ideológico ya se acabó. ¿Cuál? Como es Revolución Ciudadana con el Partido Social Cristiano. Ya es algo que raya en el descaro. En el descaro. Porque la gente que votó por lo social cristiano no creo que estén a favor de lo que están haciendo justamente por los que ellos lo eligieron. Y por lo general, ellos vendieron siempre una idea distinta a la que están practicando en la actualidad. Y están justamente haciéndole el juego a un grupo político que ha hecho tanto daño y perjuicio dentro de lo que es la idea de un sector que tiene una posición totalmente distinta. Pero ahí se pone en evidencia que ellos solo defienden intereses personales, intereses de grupo empresarial, de los líderes guayaquileños, y la gente humilde, buena, sana, hablemos de Loja, la militancia dice, no, yo voto por el Partido Social Cristiano. No está votando por el Partido Social Cristiano, está votando por los intereses de Nebot, de Muentes y compañía. O sea, ese es el problema, no hay una posición ideológica, como usted dice, política, inteligente, leal, consecuente, no lo hay, es solamente un movimiento, un partido empresarial, ¿no?, que defiende solo intereses de grupo. ¿Así sería? Es una flagrante y contumaz incoherencia la que existe, que se encuentran en las antípodas de lo racional. Sí. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Y en esto yo ya le doy la razón al pueblo. En los políticos ya no hay cómo creer. Porque ellos supuestamente están alineados a una posición. Y van al Congreso y de acuerdo a un arreglo de conveniencia, de amigos, justamente hacen exactamente lo contrario. Y hacen juegos a sectores que justamente han sido apuntados por ellos mismos. Pero que dentro del Congreso Nacional lo consideran total y absolutamente normal, con tal de hacerle daño ¿a quién? Al actual gobierno que está de alguna manera tratando de hacer frente a los problemas que actualmente vivimos. Gracias, economista, su gentil presencia esta mañana.